La Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos de la familia Reunida, estamos aquí nuevamente para continuar con esta programación que hemos llamado verso por verso, la lectura comprensiva de la Biblia. Ya vamos en Éxodo 17 sobre el programa número 43, este 2 de diciembre, que ya estamos entrando al mes de las fiestas, de las posadas, pero sobre todo el mes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que tanto esperamos y lo celebramos con bombo, platillo, con luces, estrellas, árboles, regalos y todo ese paquete navideño que viene en esta época tan hermosa de reunión familiar, de reflexión y de meditación en la palabra también. El día de hoy tenemos entonces el libro del Éxodo, capítulo 17, el verso 1, habla sobre el agua que salió de la peña, de la roca. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Bueno, ya habíamos dejado a los hijos de Israel en esta etapa donde el Señor les dio el alimento, el maná, donde estamos, donde les dio agua, con pan y carne. Hoy está darles agua, y menciona un campo, el campo Refidim, y que bueno, este lugar está un día de camino desde el monte Sinaí a la entrada del sitio de Horeb. Es un largo desfiladero de 12 metros de ancho con montañas por ambos lados, es decir, prácticamente se les puede tener una emboscada en ese lugar. No hay para dónde huir, o avanzas o retrocedes, no hay más, es previo a llegar al desierto. Y dice el verso 2: y disputó el pueblo con Moisés diciéndole: danos agua para que bebamos. ¿Por qué discuten conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?, les respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Por poco falta para que me apedreen. Y Jehová respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Bueno, aquí tenemos este cuadro que en el sentido de ya el pueblo reprochando, ya habíamos mencionado, habían pasado un mes desde la salida de Egipto, ya se les habían acabado las provisiones, pidieron comida, el Señor les provee, ahora estaban cruzando rumbo al desierto y bueno, se les acabó el agua. En ese lugar no había manera de tener agua, es un lugar árido totalmente, no hay ni vegetación, no hay nada de que echar mano. Y ahí le dice el Señor a Moisés que tome la vara con que golpeaste el río. Estamos hablando de la vara de Aarón, que había sido utilizada para castigar a Egipto con las plagas. Recuerden que con la vara golpeó el río Nilo, y al fin de cuentas a la salida con la vara abrió el Mar Rojo. Ahora le dice que esta vara sería usada para bendecir a Israel. Ya no sería una vara de castigo, un cayado para castigar, sino un cayado para bendecir. Y esto lo vemos en el verso 6. Dice: allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ok, el Señor está, ¿qué escena tenemos? El Señor está sobre la roca, es decir, la nube de su presencia que había prometido que les iba a acompañar de día, y la columna de fuego en la noche. Esa presencia iba acompañando a Moisés y se colocó sobre la peña, y es que al fin de cuentas de ahí es donde realmente proviene el agua, que utiliza la peña como
como un canal para la peña herida por Moisés para por ahí fluir, pero en realidad el agua pues venía de la nube que estaba sobre ella, ¿no? Y la roca fue el medio. Y algo también que lo interesante aquí también, que pues no le dijo Dios a Moisés que hiriera a los rebeldes de Israel, sino que hiriera a la roca. Y este es un simbolismo muy profundo que en el cristianismo se va a reinterpretar como Cristo. Pablo escribe la 1 Corintios 10:4 y dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Y aquí da la idea de que esa roca espiritual que los seguía pues era esa nube, la presencia de Dios, que al fin de cuentas encuentra un medio a través de la peña, pero bebieron realmente de Cristo, ¿no? Y bueno, y dice, hazlo así en presencia de los ancianos de Israel. Y esto para que sirvieran de testigos de que no había agua, que era un desierto, y efectivamente era un milagro que iba a acontecer. Incluso algunos comentaristas mencionan que es un milagro incluso más grande que el abrir el Mar Rojo, porque aquí están haciendo algo de la nada, o sea, no había manera de tener agua y surge el agua de la nada. Entonces es un milagro de los que ahora, ¿verdad?, en esas corrientes modernas le llaman milagros creativos, ¿no?, de algo que se crea de la nada. Éxodo 17:7, y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová al decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, Masá significa prueba, proceso, tentación, y Meriba significa querella, pleito, contienda. Aquí ambos nombres pues se convirtieron en símbolo de la falta de los israelitas, que como mencionamos en los programas anteriores, desde la salida de Egipto se volvió una de queja tras queja tras queja, y aquí no va a terminar. Va a seguir Israel en su Masá y su Meriba, va a seguir en sus tentaciones, en sus pruebas, sus procesos y en sus pleitos, su contienda. Siempre están discutiendo con Moisés y cuestionando pues el poder de Dios. Y bueno, entonces aquí tenemos que pues salió agua de la peña. Ahora lo siguiente parte de este capítulo tiene que ver con una batalla, la primera de las batallas que libra Israel en su camino a la tierra prometida, verso 8. Después vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Bueno, este lugar Refidim es un lugar que no está identificado, probablemente, pues obviamente en la región del Sinaí, pero no hay muchos lugares que menciona el texto bíblico por su antigüedad que no se han precisado su ubicación. En el caso de los amalecitas, los hijos de Amalec eran los descendientes de Esaú, que pues guardaban un profundo resentimiento de muchas generaciones por el asunto de la primogenitura de Jacob y de Esaú. Ya recuerdan la historia que veíamos en Génesis, cómo Jacob y Esaú, esos mellizos que salen del mismo vientre, y hay una serie de problemas, de contiendas entre ellos, y una de ellas fue precisamente que le quitó el derecho a la primogenitura, intercambiándosela por un plato de lentejas. Y ese problema de antaño, pues todavía lo vemos aquí recrudeciéndose, y lo vamos a ver todavía un poco más adelante con los amalecitas, los enemigos de Israel, o uno de los muchos enemigos que llegó a tener, ¿no? Y el verso 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Bueno, aquí por un lado se le dice sal. ¿De dónde? Pues salir de la presencia de Dios. Recuerden que la promesa del Señor fue, de día yo les voy a acompañar una columna de humo, una nube, y de noche una columna de fuego. Entonces le estaba diciendo, sal de esa cobertura, sal de la presencia y ve a pelear contra Amalec. Eso no iba a suceder en la presencia del Señor, tuvieron que salir. Y aquí también, pues es la primera vez que se menciona a Josué.
Josué, como en este caso como jefe del ejército israelita, posteriormente iba a ser el líder sucesor de Moisés. Esta es la primera mención de él en la Escritura, Éxodo 17:9, y pues se convirtió a partir de aquí en un estrecho colaborador de Moisés, ¿no? Verso 10, Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y esto curioso, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalec. Como las manos de Moisés se cansaron, la palabra literalmente del hebreo significa se pusieron pesadas las manos de Moisés, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y otro del otro, y así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Ok, aquí tenemos alguna palabra también muy interesante, que es la que se traduce, Reina Valera, como firmes. Así se mantuvieron firmes las manos de Moisés hasta que se puso el sol, el atardecer. Y es la palabra emuná. De hecho, esa palabra la elegí o el nombre del programa que uso en mi canal de YouTube, en las clases bíblicas que estuvimos impartiendo y que vamos a darle continuidad también, y que significa firme, fe, verdad, fidelidad. En algunos casos la vamos a encontrar traducida como fe, en otros casos como verdad, en otros casos como firme, dependiendo del contexto, ¿ya? Y la raíz de esta palabra, que es donde los quiero llevar, ya yéndonos al hebreo más antiguo, más arcaico, el hebreo pictográfico, está compuesto básicamente su raíz por dos palabras, la mem y la nun. La mem corresponde a nuestra n y está simbolizada por el agua, el fluir del agua, como precisamente se le identificaba al agua o a la sangre. Y la nun, que es nuestra n, está representada por una semilla que está brotando de ella una planta. Y significa continuidad, ¿no? Significa algo que están haciendo. Entonces estas dos letras combinadas significan en el hebreo más antiguo la sangre que continúa. Es decir, es una especie de pasar a la siguiente generación algo que para ti es muy importante. O sea, es una idea tan fuerte que vale la pena decírsela a mis hijos. Esa es la idea primordial de la palabra emuná, que aquí la traduce Reina Valera, firmes. De aquí también viene, de esta misma raíz, una palabra que les va a parecer mucho más familiar, amén. Que de hecho amén es tan común que así literalmente se pasó, no se tradujo, no se transliteró al griego, al latín, al español. En todos los idiomas se dice amén. Ahí no cambió. Y que se traduce normalmente como seguro, así sea, es verdad, firmeza. Como cuando alguien dice algo y a ti te parece que es correcto, y dices amén, ¿no? Es correcto. Lo usamos mucho los evangélicos, ¿verdad? Para hablar, sobre todo cuando está alguien diciendo o predicando una enseñanza y dicen amén. Seguramente alguno de los que nos están escuchando está diciendo amén en este momento, ¿no? A lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, una manera de poder también entender esto es que estuvo con sus manos en fe. Estuvo con sus manos firmes, estuvo con sus manos creyendo firmemente, estuvo con sus manos en fidelidad a la tarea que se le había encomendado. Es una forma de entender el idioma original. Ya ahí les dejo esta palabrita, emuná, ¿no? Éxodo 17:13, Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Bueno, aquí la palabra que Reina Valera traduce para deshacer es yahaloch, que se puede traducir como debilitar, deshacer, o algo más literal, cortar. Entonces, aquí Reina Valera, Casiodoro Reina, que fue el que hizo la traducción, Cipriano de Valera hace la revisión, optó por deshacer. Otras versiones dicen venció. Y no es una traducción literal, pero bueno, es una manera de entender que precisamente venció a Amalec. Deshizo a Amalec a filo de espada.
También una posible traducción, que esta la dice Rachi, es que debilitó a Amalek a filo de espada. Es una manera de decir que mató a sus principales coroneles, los capitanes, los hombres fuertes, y dejó a los más débiles que huyeran. Esa es otra forma de entenderlo. Debilitó a Amalek, es decir, le quitó la fuerza. Y bien, si pudo en ese sentido, dice Rachi, si pudo haber eliminado pues del ejército amalecita los hombres más fuertes, pudo haber exterminado a Amalek en ese momento, pero Dios lo dejó así, déjalo así, no los destruyas. Y hay algo aquí también que nos llama la atención, porque bueno, en las batallas antiguas normalmente los reyes eran los que capitaneaban, los que iban al frente de la batalla para motivar al ejército, para decir estoy con ustedes, ¿no? Como el rey David, que él salía a pelear las batallas, no era un rey de trono. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué Moisés no fue a la batalla? Como lo hizo anteriormente o lo va a hacer, posteriormente, pero aquí en esta ocasión envió a Josué. Y Rachi explica que había una tradición de que la casa de Esaú, los hijos, o sea, los amalecitas, que eran los hijos de Esaú, sería vencida por la casa de José, de la cual era descendiente Josué. Y entonces Moisés era de la tribu de Leví. Entonces, según esa tradición, explica Rachi, no podía Moisés salir, tenía que ser alguien de la casa de José, de la tribu de José, y en este caso Josué sale y toma la victoria. Bueno, esto no es bíblico, es una interpretación rabínica, pero ahí se las dejo porque tiene también algo de interesante, ¿no? 17:14 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés, escribe esto para que sea recordado en un libro, y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Bueno, aquí está hablando de registrar ya. Y es una de las razones por las cuales se le atribuye a Moisés ser el escritor del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, porque ya él empieza a hacer menciones de escribas, de alguien que va a registrar ese evento histórico para después recapitularlo y darle seguimiento en lo que sería, en este caso, el libro del Éxodo, ¿no? Y luego hay una promesa también a Josué de que va a borrar del todo a los amalecitas, pero no en ese momento, ¿no? No en ese momento. Y bueno, me encontré también en el tratado Sanedrín del Talmud, que afirma que el pueblo de Israel tendría 3 cosas que hacer una vez que entrara a la tierra prometida. Una sería nombrar líderes entre ellos, reyes, primero jueces, después reyes. Segundo, exterminar la descendencia de Amalek, que era un encargo que tenían. Una vez que entren en la tierra prometida, ahí van a encontrarse todavía con descendientes de Amalek y allá los van a destruir. Y el tercero y van a construir el templo. Eran los 3 grandes encargos. El verso 15, luego Moisés edificó un altar al que le puso por nombre Jehová Nisi, que es un nombre muy conocido en el medio evangélico, ¿verdad? Jehová es mi bandera, mi estandarte. De hecho, ya al menos en la congregación donde nosotros pertenecemos, pues se usa, ¿verdad?, que haya banderas en la congregación. Ahí en la Segunda de Obregón tenemos muchas banderas con los nombres de Dios, que fue una visión que Dios le dio a la hermana Rosario Salcedo y esposa del hermano Efrén, pastores en Colonia Jecopaco, y nos dejaron ese legado ahí en la segunda de las banderas, y de repente ahí se usan en la liturgia, ¿no?, para adorar, porque pues declarando, ¿verdad?, de alguna forma que Él es el que nos da la victoria, que ese es territorio donde domina el Señor, y Él es nuestro estandarte, Jehová Nisi. Verso 16, diciendo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová estará en guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Qué tanto hacia adelante vendría la destrucción total de Amalek? Bueno, por un lado tenemos el registro bíblico, que nos dice en 1 Samuel 15:7 que Saúl derrotó a los amalecitas.
Más adelante vamos a ver que Saúl fue el primer rey de Israel después del periodo de los jueces en tiempos del profeta Samuel, y él tuvo una guerra contra los amalecitas, de esos que dejó vivos Josué, y dice desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y capturó vivo a Agag, el rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada, es decir, a todos los que salieron en esa guerra los mató Saúl, pero dejó vivo al rey Agag. Pero ya en ese mismo capítulo 15 de Primera de Samuel, en el verso 23, Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará privada de su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, fíjense, el profeta, cortó en pedazos a Agag, el rey de Amalec, delante de Jehová en Gilgal. Ahí, como un sacrificio para Jehová, despedazó al rey de los amalecitas Agag. Y pudiera ser que aquí se acababa todo, pero resulta que mucho después, en los días del rey Ezequías, Simeón entabla otra batalla con todavía algunos que habían quedado. Y en Primera de Crónicas 4:43 se registra que Simeón derrotó a los que habían quedado de Amalec. Bueno, su exterminio fue gradual, pero al fin de cuentas en la Biblia se cumplió la promesa. Sin embargo, en el judaísmo se le da un sentido simbólico de maldad contrario al pueblo de Israel y a la fe a los amalecitas. Amalec para los israelitas es algo maligno. Y me encontré esto en el Maharal de Praga, que es un escrito talmúdico, escrito por Rabí Yudá Loeb, de principios del siglo XVII, fíjense, todavía pues casi contemporáneo, ¿no? Y dice estas palabras: mientras Amalec exista en el mundo, es decir, siglo XVII, o sea, estamos hablando de más de 20 siglos, 17, y le damos 15, casi 30 siglos atrás, o después de este evento, hay judíos que pensaban que los amalecitas seguían todavía con vida. Y dice: mientras Amalec existe en el mundo, siempre existirá el concepto de que Dios no es uno y único, y que la creación no procede de un único creador. Amalec será destruido en el futuro, es decir, dan por hecho que todavía existen, y entonces todos los seres humanos reconocerán la unicidad de la soberanía divina sobre la creación. Esto fue dicho por un judío rabino del siglo XVII. Me llamó muchísimo la atención porque como que resurge de las cenizas Amalec, ¿no? Y esta descendencia de Esaú. Y para los judíos en particular tiene un simbolismo muy, muy fuerte. Y bueno, ¿qué podemos decir a esta enseñanza, querida familia? Pues por un lado que el Señor es nuestro proveedor. Jehová Jireh, Él es el que nos da el alimento, el sustento. Él es capaz de sacar agua de la peña. Él es capaz de, y contra todo pronóstico, suplir nuestra necesidad si nosotros le reconocemos como nuestro Dios. Creer a Dios, evitar esa pregunta tan dolosa que hizo el pueblo de Israel: ¿acaso está Dios con nosotros? No dudemos, no caigamos en esto, sino tengamos la certeza que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Él prometió, conforme su promesa, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por otro lado, tener esa confianza de que Dios vence a nuestros enemigos, aun sean personas que sean de antaño, quienes nos odian, quienes tienen rencillas contra el pueblo de Dios, en este caso representados por Amalec. Bueno, tenemos que confiar también, como dijera el apóstol Pablo en Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su victoria en la cruz es nuestra victoria. No temamos a los que se levanten contra nosotros, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así es que confiemos, familia, ¿verdad? Estamos confiando en el Señor a través de este pasaje, que el Señor es nuestro proveedor y el Señor también es el que pelea por nosotros.
Y bueno, quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan. Esta enseñanza no fue muy extensa como otras, que termino casi sin aliento y no nos alcanzan los 30 minutos. Pero quiero agradecer a todos los hermanos que nos reportan y nos envían mensajes. Ayer la hermana Chuyita Pérez me dijo: pastor, no me han mandado saludos en la radio. Bueno, va a ser la primera, hermana Chuyita Pérez, hermana Sujei Ángeles, que también nos escucha, a mis hijos, Grecia y Ramón, que siempre están al pendiente y poniendo comentarios, mi esposa, ¿verdad?, de cabecera, siempre está apoyándome, la hermana Chuyita Uribe, también comentando siempre en los programas, Nidia Sandoval desde Sinaloa está al pendiente de los programas, Alma Duarte, Norma Duarte, estas hermanas, ¿verdad?, en la carne y en la fe, que siempre nos escuchan, hermana Rosita Uribe, Gloria Bojorques, Fabián Valderrama, Maricela Olvera, Ana Berumen, Blanca Rivera, Griselda Figueroa, Juan Gómez, Eber Hernández, Elías Castro, Karina Loide, y un poquito más de casa, mi papá Antonio Solano, que también me da mucho gusto que vea los programas y se acerque a la palabra de Dios, Evelyn Miranda, pastores ahora en Álamos, Almita Gil, Enriqueta Rodríguez, Esther de la Cruz, allá desde Tucson, Arizona, Antonio González, Esther Pérez, Juan Yucupicio, Luis Angulo, Sergio Esquer, Yuridia Campas, Baltasar Quiñones, Ana Esther Castillo, Ana Ojoa, Claudia Hinojosa, Tsunamita Reina, y la lista sigue y sigue. Ahorita nomás alcancé a notar de los últimos 2 programas quienes comentaron algo, y bueno, para todos ustedes, muchas gracias que nos alientan el saber que esta señal está haciendo eco en los corazones, que estamos logrando en alguna manera aportar en algo para que la palabra de Dios sea valorada, sea releída, sea esa pasión por leer la palabra, el consejo divino, y que las interpretaciones, bueno, que más que interpretaciones, la investigación que hacemos aquí les sirvan para usted sacar sus propias conclusiones. Estamos tratando de ser lo menos tendenciosos posibles hacia alguna fe en particular para que sea universal como lo es la palabra. No nos interesa de ninguna manera que entrar en contienda, solamente queremos exponerle de la fe, desde la palabra, desde los primeros que recibieron ese conocimiento, esa revelación, y luego darse algunos chispazos con el cristianismo. Pero estamos muy contentos con ustedes, con Radio Vida, que nos abre las puertas para estar predicando, o más bien estudiando su palabra en este medio. Y bueno, pues quedamos a sus órdenes. Si algún día tiene tiempo y quiere visitarnos, estamos en la Segunda Iglesia Apostólica, en calle Coahuila, esquina con Montes de Oca, en la colonia Cortinas, aquí en Ciudad Obregón. Y pues estaríamos para servirles ahí. Soy Jorge Solano, mi esposa Gracia de la Cruz, estamos para apoyarles en lo que podamos. Y pues con esto nos despedimos, y agradeciéndonos, ¿verdad?, también a nuestro hermano Cristian, que siempre en los controles, bien atento y muy, muy atinado en todo. Así es que pues Dios les bendiga, familia, les amamos, ánimo, Dios les bendiga. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón en el 100.1.